Listo, ahí está. Bueno, muy bien, estimadas y estimados, buenas noches para todos. Quiero, primero que nada, agradecerles a los estudiantes, a los profes de la Universidad EAN que nos están acompañando en esta noche y en este espacio. Queremos presentarles una clase espejo que estamos haciendo en conjunto con el Politécnico Gran Colombiano de la mano del profesor Erwin Ernesto Castañeda y de parte de la Universidad EAN del profesor Miguel Ángel González. El nombre de esta sesión que leímos se llama de la idea al método. Todos los seminarios de investigación en este momento de las maestrantes de la Universidad de AN, y entiendo que el profesor Erwin también van en un camino similar, están en un momento decisorio. La gran mayoría de ustedes ya ha transcurrido en entender que hay ideas y hay problemas de investigación. Y también ya muchos están empezando a explorar los métodos. Pero en ese paso de la idea al método hay unas experiencias y hay como unas parámetros generales. Entonces, hablando con el profesor Erwin, a quien le agradezco nuevamente por su presencia acá y por toda su sabiduría que nos va a compartir hoy, pues dijimos, venga, hagamos un tema conjunto y tratemos el tema específico de lo que es pasar de la idea al método. Porque tú tienes la idea, ok, unos tips para componer una buena idea. Sin una buena idea no hay método y demos algo aplicado. Y entonces aquí quiero contarles que el profesor Miguel Ángel ha transcurrido ya en varios años con la universidad, algunos semestres, los últimos 2 años yo creo, Miguel me corrige más tarde, en el que ha tenido una experiencia muy positiva de convertir los temas, algunos temas que salen de la unidad de seminario de investigación en publicaciones. Y parte esencial de que eso logre llegar a una publicación está en hacer este paso de la idea a seleccionar un método de forma correcta. Entonces, el profesor Miguel les va a mostrar con ejemplos claros cómo se hace ese paso y bueno, les va a mostrar algunas cosas, no solamente de monografía, sino también les va a mostrar algunas cosas. Bueno, no les voy a spoilear mucho la presentación porque está muy buena, pero pues nada, esto es una clase conjunta, una colaboración. Entonces, extiendo el saludo a todos los estudiantes de la universidad y extiendo el saludo a todos los estudiantes del Politécnico. Que este espacio también sea un espacio para que ojalá se conozcan, ojalá en el chat se presenten un poquito y se cuenten como de qué maestrías están, de dónde nos están acompañando. Usen el chat libremente para que también sea un espacio incluso de networking y ustedes conocer qué están haciendo otras personas. Si alguien se quiere lanzar en el momento que estén hablando de las ideas a contar lo que están haciendo por el chat, maravilloso para que ojalá puedan compartir y este espacio no sea solamente como la clase magistral, sino sea un espacio que ustedes puedan compartir, tanto estudiantes de la EAN como estudiantes de Poli. Entonces, pues nada, como dicen por ahí, voy a dar un par de minuticos para que se presente el profesor Erwin, profesor Miguel, y damos inicio a la sesión. Entonces, profesor Erwin, si quieres, para que te presentes y todos nos conozcamos. Bien, muchas gracias, profesor Fabián, profesor Miguel. Un gusto con las 47 personas que en este momento estamos en sala. Mi nombre es Erwin Ernesto Castañeda Sopó. Por formación soy administrador de empresas, tengo una maestría en ciencias en administración pública y un doctorado en ciencias administrativas. Mi línea de investigación es la competitividad e innovación tecnológica. Llegué hace 2 años y medio acá a Colombia. Los últimos 13 años largos los viví en México, en Ciudad de México. Allá estudié la maestría y realicé el doctorado. Me dedico mucho a temas de compras de gobierno, temas de gobierno en lo público. Hago una consultoría en la gobernación de Cundinamarca. Me gusta este espacio, lo agradezco y nada, espero es poder sumar un poquito para que las cosas buenas sucedan para todos. Gracias, profe Fabián. Maravilloso, pues profesor, antes muchas gracias a ti por acompañarnos. Profesor Miguel, Hola a todos, muy buenas noches, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Soy Miguel Ángel González, soy profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad EAN, dirijo el grupo de investigación en ciencias, me dedico fundamentalmente a la investigación en el área de ingenierías, de sostenibilidad, de economía circular, de contaminación. Me he dedicado los últimos 12 años que ya llevo en la Universidad EAN a a este tema y hoy les presentaré pues diversos trabajos de maestría que finalmente resultaron
en publicaciones para que vean que más allá de la tesis de grado como tal, podemos ganar visibilidad, podemos llegar al sector real, podemos crear un impacto para la comunidad científica y académica. Así que un placer estar aquí y comenzamos. Gracias. Bueno, pues, profesor Miguel, creo que, y Erwin, yo creo que ya está dicho todo y los que estamos conectados y los que vamos a estar acá pendientes de la clase, pues como dicen por ahí, ya estamos ávidos de escucharlos. Todos esos tips para pasar de la idea al método y cómo el método se convierte, bueno, creo que está buenísimo. Entonces, agradecerles, estimados estudiantes, invitarlos a que si quieren dejar algún mensaje en el chat para que se conozcan entre ustedes o entre los estudiantes también de nuestro aliado hoy, el Poli, pues maravilloso. Y pues nada, arranquemos, profe. Yo creo que va primero el profesor Elwin, termina el profesor Elwin, va el profesor Miguel con los ejemplos aplicados. Al final un pequeño espacio para dudas y terminamos y bueno, que eso sea de utilidad para todos. Entonces, muchísimas gracias. Profesor Elwin, somos todos suyos. Bueno, bien, nuevamente pues un gusto. Vamos de una vez a la materia. La presentación, ya gracias, profesor Fabián. Vamos de unos tips para lo que sería un proyecto de investigación a este nivel, llamémoslo de los posgrados, y una definición sencilla sobre una clase espejo, pues es esto, una estrategia académica en una plataforma digital. Es un espacio para compartir entre profesores, estudiantes de dos o más universidades para participar de manera sincrónica en una temática de un curso. ¿Por qué vamos a investigar? Dentro de esos tips, pues la investigación en la vida para el ser humano no es solo que acumulemos datos. Investigar pues es el motor del progreso de nuestra humanidad y es la base para que desde cualquier estancia pues pueda uno tomar decisiones con fundamentos. ¿Qué se pretende? Pues generar nuevos conocimientos, la búsqueda para resolver problemas complejos y pues todo esto tiene un rigor y una validación científica que se apoya en el desarrollo del pensamiento crítico. Aquí es importante mencionar que a estos niveles de los posgrados, cuando vamos a escoger un tema, pues debemos mirar nuestra realidad. Usualmente, y en este siglo XXI, como va el desarrollo, eh, y justo después de pandemia, se dieron estos espacios virtuales con una mayor sensibilización, con un mejor uso. Y en ciudades o en lugares como Bogotá, pues hacen que la parte híbrida sea necesaria por realidades como la movilidad, el manejo de los tiempos, recursos valiosos que tenemos. Uno, el tiempo. Dos, la salud. Y cuando vamos a escoger un tema, tiene que ser por un gusto, por un interés, porque sea un tema de debate de actualidad. ¿Cómo debemos escoger ese tema para desarrollar una investigación? Pues a partir también de esa experiencia profesional. Y ese tema de interés, que no solo es por lo profesional, por la actualidad, porque nos guste, pues debemos irlo delimitando, centrado y buscar una delimitación en el tiempo y el espacio que vamos a investigar. Pero sobre todo a estos niveles, queridos estudiantes, es que busquemos aportar un diferencial en el conocimiento o generemos nuevos interrogantes. Entonces, un primer tip es el arte de delimitar. La idea es que no abarquemos un todo. Un error común es elegir a veces temas demasiado amplios. Y en los formatos, como hemos ido evolucionando en el servicio de la educación,
Pues hoy por hoy se cursa una maestría en 3 semestres, en procesos híbridos, virtuales, presenciales. Y a veces esos temas que son densos y muy amplios, pues hacen que nos quedemos cortos en la investigación. Por eso, cuando hablamos de delimitar un tema, debe ser como un láser en una bombilla. Y utilizamos pues un método tipo embudo. Nos vamos de lo general a lo particular. Hablaríamos de la deducción. Coloco un ejemplo, la educación en América Latina. Un tema, la deserción escolar. Lo voy delimitando y lo voy centrando. Me voy a enfocar en las causas socioeconómicas de por qué ha habido una deserción escolar en secundaria en Bogotá para un tiempo en el año 2023. Primer tip, el arte de delimitar. Entonces, aspectos que debemos considerar. Segundo aspecto, unos objetivos. Los definimos como unos objetivos SMART. La sigla de los objetivos SMART significa que son aquellos específicos, medibles, alcanzables y que son relevantes con un tiempo límite. Me explico. Muchas veces se cruza una maestría y dedicamos el último semestre para la investigación. Entonces, lo que van a hacer esos 6 meses, un semestre en educación se transforma en 4, en 16, 17 semanas, y esa es una realidad que tenemos que asumir. Específicos, ¿qué quiero lograr exactamente? Sin ambigüedades, ¿qué es lo que voy a investigar? Y les decía, de educación en América Latina, temas económicos, ¿qué pasó en Bogotá en el año 23? Muy específicos, que sean medibles. Y de esto seguramente nos va a ampliar nuestro colega ahorita cuando hablemos de datos, de esa medición. Debe haber una forma de verificar el éxito de esta investigación, de alcanzar ese objetivo. Alcanzables no solo en que lo logremos, sino en los recursos y el tiempo necesario que vamos a dedicar en estos procesos. ¿Por qué estamos en este momento? Porque muchas de las personas acá involucradas no solo quieren estudiar y hacer su maestría o su especialización, también trabajan, tienen familia. Y si el tema no es pertinente o en su ciclo laboral tienen las personas indicadas, pues todo eso va a sumar. Por eso tratamos de hacer estos ejercicios que sean muy específicos, muy puntuales, muy concretos. Si un objetivo queda bien redactado, eso va a ser la mitad de una investigación ya terminada. Un tercer tip frente a estos procesos de investigación donde estamos delimitando aspectos claves. Las fuentes de donde consultamos la información. Hablamos de buscadores como el Google Scholar, como Cielo, como el Journal Store, donde hay información de trabajos de investigación inherentes a muchos temas y vamos a ir perfilando lo que a nosotros nos interesa investigar, la veracidad, el cuartil de impacto en la revista de investigación, las citas. Usualmente aquí en Latinoamérica utilizamos APA o Vancouver, pero sumado a esto, hoy por hoy tenemos que hablar de los gestores bibliográficos tipo Mendeley, que podemos aplicar y nos van a hacer más sencillo la cita en el documento.
Y todos estos elementos que estoy mencionando es poco a poco lo que de algún modo coincidimos con los colegas en la EAN, en el POLI, en, en elementos que se desarrollan a lo largo de las sesiones de los posgrados. ¿Qué debemos evitar? Pues búsquedas como el Wikipedia o fuentes que no tengan autoría. Una fuente de calidad a partir de definir esos temas, pues es nuestra propia experiencia de los diferentes aspectos laborales que nos pueden ayudar a profundizar en la investigación de los temas. Ahora bien, todos estos elementos, pues a hoy, 16 de marzo, lunes, pues hacen parte remasterizada de algún modo de lo que es el método científico, que es una estructura sistemática del conocimiento. ¿Qué buscamos en los títulos de los proyectos? Que sean cortos, claros, concisos, que se entienda que cualquier persona, independiente a su área de conocimiento, con solo leer un título, vaya identificando de qué va a tratar la investigación. Nuestro problema de investigación. El problema de investigación siempre va a ser un enunciado en interrogativo, no capcioso, en el que la partícula interrogativa dé cuenta del objetivo real de la investigación. Aquí hay que jugar mucho con el parafraseo en los documentos. Y en el caso nuestro que hacemos énfasis en unas maestrías dentro de la Escuela de Derecho y Gobierno, lo que es la contratación pública, lo que es el derecho administrativo o el derecho procesal, los problemas en la investigación son diferentes a los problemas jurídicos, que esto pues ya se habrá énfasis en su momento. Cuando hablamos de formular el problema que es media investigación, pues debemos empezar a buscar cómo vamos a dar respuestas al qué, al cómo, al cuándo, al dónde, al por qué, para qué, al cuál. Estoy colocando un link en la presentación sobre categorías gramaticales, su explicación y los ejemplos. Ese es un video muy corto de YouTube sobre cómo van los adjetivos, los adverbios, las conjunciones, las preposiciones, y son elementos básicos esenciales de la gramática, pero que a este momento de nuestras vidas, en lo que cursamos, pues debemos simplemente recordarlos y tener claridad para que sean un apoyo al momento de textear, de parafrasear, de escribir en nuestros documentos, en este caso puntual, para la formulación del problema, que se convierte en más de la mitad de la investigación. Y aquí, como lo mencioné anteriormente, pues vamos a hablar de una delimitación en el problema de investigación. Tenemos que ser muy claros en la parte espacial, una limitación al objeto de la investigación en cuanto a su ubicación geográfica o situacional. La temporalidad hace una limitación en cuanto a su extensión en el tiempo, periodo de estudio del fenómeno, atendiendo a unos hitos particulares. La parte conceptual que nos lleva a una limitación de categorías básicas, postulados teóricos, unos mínimos sin los cuales no es posible describir el contexto de un problema. Y aquí cuando hablo de estos postulados básicos, ya voy a hacer referencia a lo que son los marcos, y dentro de esos marcos de referencia vamos a tener un marco jurídico, un marco teórico, un estado del arte. Y es que debemos entender que si voy a investigar un problema, no es que esté descubriendo o quiera descubrir el hilo negro. Si estamos en el siglo XXI, imagínense cuánto tiempo ha pasado también de investigación y a qué nivel estamos hoy en el ciberespacio que nos apoyamos
con elementos de las TIC, tecnologías de información y comunicación, como lo es la inteligencia artificial. Y esto ha sido desarrollos de personas para personas con un gran fin, facilitarle la vida a las demás personas. Y eso es lo que tenemos también que hacer nosotros desde la investigación. Por eso, delimitar en el problema de investigación, es decir, cuando te decimos tener claro esa espacialidad, esa temporalidad, esa parte conceptual, pues es fundamental. Y aquí justo hablaremos de personas, otros pensadores que seguramente ya han tratado nuestros temas, otros investigadores. Y tratar un tema puede estar resuelto en otras tesis de grado, en artículos científicos, en algún congreso, en investigaciones que se desarrollan en la misma universidad, en los libros. Y ahí vamos a tener cómo armar esos marcos de referencia jurídicos, teóricos y el estado del arte pensando en esas últimas investigaciones sobre nuestros temas. Lo coloqué en el ejemplo inicial. El tema de la educación en Latinoamérica, un problema económico, un estudio puntual en Bogotá en el año 2023. ¿Frente a qué tema de la educación en Latinoamérica? La deserción escolar. Eso que cité en un comienzo está acá en estos conceptos, en estos elementos que son pues parte esencial de la investigación. Y ya, por último, nos vamos con lo que son los enfoques de investigación, eh, características que tienen, cuantitativas, cualitativas, donde hay un objetivo, unas herramientas, un análisis y unas muestras. Elementos que, como lo menciono, pues ya vamos a profundizar más a detalle en la segunda parte de esta clase, espero. Y bueno, en esos enfoques de investigación, pues que pueden ser cualitativos, cuantitativos, también pueden ser mixtos y es que tomamos de los dos. La parte cuantitativa, pues hacemos énfasis a estadísticas, a números. Y la parte más cualitativa, pues tiene que ver con esa comprensión significativa de experiencias, de grupos focales, de observar, de esos análisis a los que llegamos en el desarrollo de la investigación en los trabajos de campo. Por último, toco unos pasos sobre el método, el planteamiento, el marco teórico, la hipótesis. Hablo de un planteamiento sobre la definición de una pregunta central. Acuérdense, venimos de todo un contexto del planteamiento del problema, pues al final tiene que haber una formulación de una pregunta de investigación. Y en ese planteamiento de problema, pues vengo justificando hasta llegar a esa pregunta central. Hablo justo del marco teórico, hablaba de los marcos, el marco de referencia con una parte jurídica, teórica, un estado del arte. Y justo porque es esa revisión literaria, recuerden que también mencioné el Google Scholar, las bases de Cielo, el el Simago Journal, donde hay bases de documentos científicos, investigaciones que nos van a reforzar, a respaldar estos marcos teóricos y estado del arte para el desarrollo de la investigación dentro de esos métodos. Y una hipótesis que es esa proposición tentativa del investigador, de ustedes, de nosotros, para buscar probar o refutar. Aquí también puede que encontremos una solución, pero también puede que no la encontremos. Y se vale. Aquí el ejercicio es desarrollar la investigación. Por último, pues vamos a ese diseño metodológico, a la recolección de esos datos, a ese análisis y cierre. Cuando hablo del diseño metodológico, pues es ese enfoque, ese alcance, la población muestra que haremos en nuestra investigación, cómo vamos a recolectar esos datos y en ese análisis y cierre, pues a fuerza vamos a hablar de las
conclusiones, de las limitaciones y de los aportes nuevos o diferenciales que encontremos en nuestra investigación. Gracias por el espacio. Le cedo la palabra a mi colega. Profesor Erwin, muchísimas gracias, muy ilustrativo. Creo que la conexión con lo que viene ahorita de parte del profesor Miguel también va a ser muy interesante. Así que, profe Miguel, somos todos suyos. Claro que sí. Muy buenas noches de nuevo. A continuación les comparto pantalla. Tengo por aquí una presentación que espero que les guste, donde voy a mostrar 5 ejemplos reales de tesis de maestría que culminaron en publicaciones científicas. Más allá de desarrollar la tesis como requisito de grado, se trata de generar un impacto a la sociedad, que sea compartida, que sea visible por parte de la comunidad científica. Les comparto mi correo electrónico por si tuvieran cualquier inquietud, siempre a la orden, y los invito a conectar a través de LinkedIn. Yo suelo compartir todas mis investigaciones a través de esta red y sean muy bienvenidos a conectarme. Sería un placer contar con ustedes. Eh, Debo indicar que desde hace 2, 3 años, si no me equivoco, Fabián, hemos desarrollado una nueva modalidad dentro de todas las que posee la universidad en, en el estadio de maestría denominada artículo de investigación, artículo científico. Una modalidad que plantea un esquema mucho más ligero respecto a la modalidad tradicional de trabajo de grado, que intenta promover de alguna forma que todas esas tesis de maestría que se generan en la universidad bajo esta modalidad se publiquen posteriormente. Como dije, les voy a mostrar a continuación 5 ejemplos de tesis de maestría que se desarrollaron bajo esta modalidad de artículo y que finalmente pues han llegado o van a llegar a su publicación en revistas internacionales indexadas de la más alta categoría. El primer ejemplo fue un estudio en el cual evaluamos la comprensión, actitud y adopción de los consumidores sobre la economía circular en Barranquilla, Medellín y Pereira. Nuestra universidad es reconocida como la Universidad del Emprendimiento Sostenible y tenemos un fuerte foco en todo lo que se circunscribe alrededor de la sostenibilidad, de la economía circular. En este caso, comenzamos planteándonos cómo había permeado en la sociedad la Estrategia Nacional de Economía Circular, la ENEC, que nace en el año 2019. Este estudio lo comenzamos unos 5 años después, aproximadamente en el 2024, con un grupo de estudiantes de maestría conformado por 3 compañeros, Liliana, Mauricio y Gunther, que eran estudiantes virtuales, ya egresados, que residían en Barranquilla, la compañera Liliana en Medellín y el otro compañero en Pereira. Claro, aquí surge una limitación de acceso a la información. La limitación viene dada por la ciudad de residencia de los 3 estudiantes. Esta es una cuestión que deben tener en cuenta cada vez que plantean una investigación. Existen limitaciones, bien sea geográficas, bien sea por términos de tiempo, de recursos o incluso porque se requiere la colaboración de estamentos, de organizaciones más allá de las que tenemos acceso. Por supuesto, a la hora de enfocar este estudio en estas 3 ciudades, no podíamos argumentarlo con base en la ciudad de residencia de los estudiantes. Investigamos la problemática y finalmente pudimos argumentar con base en determinados criterios de selección, la relevancia económica de estas 3 ciudades, el reconocimiento internacional, son ciudades que cada vez son más conocidas en otros países, los esfuerzos gubernamentales locales en cada una de estas 3 ciudades y por supuesto el interés en las regiones. Normalmente, como veremos después en otro estudio,
los esfuerzos investigativos en un país se suelen centrar bastante en la capital, en este caso Bogotá, pero por ello también quisimos de alguna forma darle esa relevancia a las regiones. ¿Cómo nosotros pasamos de esta idea de intentar saber cómo ha permeado la ENEC en estas tres ciudades? A partir de una metodología que consistió en la elaboración de un instrumento tipo encuesta que estuvo subdividido en tres secciones. La primera era sociodemográfica, pero las temáticas, sección número 2, era analizar el entendimiento de los consumidores sobre la economía circular, intentar conocer qué saben o no saben los consumidores en general, los ciudadanos de a pie sobre el concepto de economía circular. Una sección posterior que evaluaba cuáles son esas actitudes que ellos tienen respecto a diferentes principios de la economía circular, como la separación de residuos, el ahorro, el reuso de agua, la conservación de energía. Y una sección final, sección número 4, donde ya nos planteamos hasta dónde ha llegado la adopción de diferentes prácticas de consumo circular en el consumidor, para finalmente identificar barreras y oportunidades de este comportamiento que nos permita de alguna forma realizar una transición más suave entre la legislación que cada vez más está desarrollando Colombia y su transición hacia el comportamiento real que tienen los consumidores. Miren, esta fue la tesis que finalmente nosotros desarrollamos. Luego intentaremos compartirles esta presentación para que puedan acceder. Igualmente se encuentra en abierto, publicada en el repositorio Minerva de la Universidad EAN. Como vemos, partimos de una idea general, desarrollamos una pregunta de investigación clave, cómo los consumidores han comprendido cuál es su actitud y qué prácticas han adoptado en estas tres ciudades. Elaboramos la metodología con base en un instrumento. En esta tesis podrán encontrar cómo se elaboró el instrumento. No son preguntas al azar, son preguntas basadas en un enfoque teórico que viene desde la ENEC. Mostramos cómo validamos ese instrumento mediante juicio de expertos, de manera estadística. También mostramos cómo se aplicó. Se aplicó a 1.184 personas ubicadas en cada una de estas tres ciudades. Y finalmente mostramos una amplia gama de análisis estadísticos, desde estadística descriptiva hasta estadística no paramétrica, donde correlacionamos, por ejemplo, cada uno de estas comprensión, actitud y adopción con base en la ciudad de residencia, con base en la edad, con base en el género. Entonces los invito a consultarla. Este primer estudio dio lugar a una publicación en la revista Sustainable Production and Consumption, que es una revista de elevado factor de impacto, 9,6. Normalmente una revista Q1, que se define como aquellas que se indexan en el primer cuartil, en este caso de Scopus, suelen tener un factor de impacto a partir de 3, a partir de 4, en este caso una revista de muy elevado factor de impacto en posición top. En este estudio, más allá de la tesis de maestría desarrollada por los estudiantes, generamos algunos análisis adicionales que nos permitieron publicarla a este nivel. A día de hoy, aunque fue una publicación que ya se llevó a cabo en el 2024, en ese año se publicó, ya ha sido citada en 30 ocasiones según Google Académico, lo que da cuenta pues del impacto que está generando en la academia, en la sociedad, que realmente es lo que buscamos. En este caso, si se dan cuenta, la metodología se basó en el desarrollo, validación y aplicación de un instrumento de levantamiento de información tipo encuesta. En este segundo caso, la tesis se denomina Políticas Gubernamentales en América Latina para la Gestión del Plástico en la Economía Circular. Aquí lo que nos preguntábamos es qué sucede con los avances en términos de políticas públicas en el continente, teniendo en cuenta que para el año 2021
casi estábamos generando 400 millones de toneladas de plástico a nivel mundial, y este plástico se utilizaba sobre todo para envases, un 44%. Esta es la información que aparece en la tesis. Ya hoy en día Plastic Europe, que es la página web de donde obtuvimos la información, acaba de sacar el mes pasado los resultados correspondientes al año 2025, y efectivamente ya hemos superado los 400 millones de toneladas de generación de plástico a nivel mundial. Pero aproximadamente un 4%, aproximadamente 15 millones de toneladas, se genera en América Latina. ¿Qué sucede? El conocimiento avanza rápidamente y se genera mucho conocimiento, sobre todo en el lado norte del planeta. Norteamérica, Europa, incluso China. Pero el conocimiento escasea mucho más en el cono sur o en el lado sur del planeta, especialmente también en Latinoamérica. Entonces, la pregunta de investigación era básicamente, considerando estos grandes cantidades de consumo de plástico, ¿qué políticas se han generado en América Latina para intentarlo reducir? Porque no deja de ser la política gubernamental un motor que acelera el comportamiento en los consumidores, pero también en los productores. Así, nosotros establecimos como población objetivo todas las políticas gubernamentales de América Latina, de todos los países de América Latina. Comenzamos viendo cuál es el panorama de la gestión del plástico en América Latina y cuál es el posible potencial al aplicar los principios de economía circular. Esto lo realizamos a través de una búsqueda de literatura académica. Este estudio fue desarrollado por Lina Raquel Mesa, que es abogada de profesión, que estaba cursando con nosotros una maestría en proyectos con enfoque en sostenibilidad. Por lo tanto, aprovechamos las fortalezas de Lina para atacar este problema de investigación. También investigamos sobre las iniciativas públicas asociadas a la gestión circular del plástico en América Latina. No toda la información que nosotros necesitamos la encontramos a través de búsquedas en bases de datos tipo Scopus. También hay un amplio abanico de literatura gris, por ejemplo, proveniente de páginas institucionales, de organizaciones con amplia autoridad en el tema. Ese es un mensaje importante. Normalmente desde la academia se suele acotar la búsqueda de información en bases de datos tipo Web of Science o Scopus, pero no, el océano de información es muy amplio y tenemos que salir también a buscar información de tipo gris, que es aquella que no es académica. Y finalmente también como cuarto punto de partida, indagamos sobre las barreras y oportunidades para impulsar la circularidad en la cadena de valor. Si se dan cuenta, la diferencia con el primer trabajo implicó un estudio o trabajo de campo. Los estudiantes salieron a la calle a levantar información en campo, a encuestar a ciudadanos del común. En este caso, la otra compañera, Lina, desarrolló todo un ejercicio de diagnóstico, de levantamiento de información, digamos, de tipo o de escritorio. No fue necesario salir a campo para levantar información porque las poblaciones objetivos eran totalmente diferentes. En aquel primer trabajo, ciudadanos de las 3 ciudades de interés, Barranquilla, Pereira y Medellín. En este caso, nuestro interés eran las políticas gubernamentales y toda la información la pudimos rescatar a través de la web. Esta tesis dio lugar a 2 publicaciones. Esta es la primera publicación en la cual nosotros abordamos los planes gubernamentales de toda América Latina con base en 4 ítems que están relacionados con la cadena de valor del plástico. Este estudio se publicó en la revista Circular Economy and Sustainability, también Q1, y el segundo estudio fue más amplio en el sentido de que, con base en toda la legislación de América Latina, esta es una figura de
del artículo, criticamos, aportamos valor en términos de qué tan cercana, tan suave está siendo la transición de la economía circular a través del continente, específicamente para la cuestión de los plásticos. En Colombia, por ejemplo, además de la ENEC, está la ley 2232 y el plan de manejo de residuos plásticos de un solo uso, que saben que entró en vigencia a mitad del año pasado, en junio, si no estamos mal. ¿De acuerdo? En este caso, el artículo fue publicado en la revista Environmental Management, también es Q1. Pero más allá de las publicaciones, estos dos estudios han tenido impacto, por ejemplo, a través del proyecto Tetra Plastic, ¿sí? Que es un proyecto financiado por la Unión Europea, pero que intenta transformar el conocimiento que se genera a partir de la academia para que sea acogido más fácilmente por parte del sector real y hemos tenido reuniones al respecto y ellos han hecho eco de nuestras publicaciones y también la asociación Packaging Insights, que es seguramente la asociación más importante a nivel mundial, en lo que se refiere al desarrollo de nuevos medios de empacado para alimentos, sobre todo. Recuerden que los envases representan el 44% a nivel mundial del uso del plástico. Un tercer ejemplo es el